Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Martín Blanco y quiero darte la bienvenida a este canal en donde cada semana estamos haciendo el repaso de la escuela sabática, un resumen semanal que estamos tratando de que todos los domingos lo podamos ya tener disponible, ¿sí? Y bueno, y también quiero darte la bienvenida a este nuevo año. Ya estamos comenzando el 2025, gracias a Dios. El año pasado fue un año muy lindo, muy bendecido. Y bueno, y queremos continuar con este proyecto de poder cada semana presentar el resumen de lo que es la escuela sabática y también poder ir compartiendo algunos otros temas. Así que bueno, si Dios quiere lo vamos a ir haciendo eso durante este próximo año. Y bueno, como comenzamos un nuevo año, un nuevo trimestre, vamos a comenzar con una nueva lección. Como ustedes pueden ver, el título de la lección es El amor de Dios y su justicia. Un poquito ya comentamos la semana pasada sobre esta nueva lección. En lo personal creo que va a estar muy buena, muy interesante y muy necesaria justamente para lograr ver este tema con un equilibrio que necesitamos. Porque muchas veces cuando hablamos sobre el amor, la justicia de Dios, parecieran que fueran temas contradictorios, ¿no? No digo desde la manera de cómo nosotros entendemos esto en forma teórica, sino más bien de cómo nosotros llevamos este tema a la práctica. Ahí me parece que está la dificultad en donde nos cuesta entender de manera práctica cómo funciona el amor de Dios y su justicia. Y bueno, y obviamente que eso también va a tener su influencia en cómo nosotros actuamos en relación a este tema de manera como iglesia y también como individuos, ¿sí? Así que bueno, creo que va a ser un tema bastante interesante y hoy en estos minutos vamos a hacer el resumen de la primera lección. Así que bueno, te invito a que te quedes hasta el final de este video, que puedas también suscribirte a este canal. Yo veo que hay mucha gente que lo ve pero que no se suscribe, así que es muy fácil, tenés que apretar el botoncito donde dice suscribite y ahí ya te suscribís y de manera automática todas las semanas se te va a recomendar este video, ¿sí? También compartilo este video allí en tus redes sociales, envíalo a las personas que vos crees que les pueda hacer de utilidad y también me gustaría que puedas dejar algún comentario, así que bueno, ya dije todo, vamos entonces a comenzar. Bueno, quiero comenzar mencionando el autor de esta lección, es John Peckham. Dice acá que es editor asociado de la revista Adventista en inglés y cuando escribió esta guía era profesor de teología y filosofía cristiana en el Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día, allí en la Universidad de Andrews, ¿sí? En Michigan. Y también, por lo que entiendo, esta lección tiene la colaboración de dos personas más, Adriani Mili Rodríguez, doctora en teología, y Helen Nogueira Rodríguez, doctora en educación y también es investigadora en el área de la educación, ¿sí? También quiero hacer mención hacia dónde van a estar dirigidas las ofrendas misioneras. Este trimestre se va a trabajar en la división norasiática del Pacífico y hay 5 proyectos muy interesantes allí en lo que es el lugar de Mongolia, también en Corea del Sur, Japón y Taiwán, ¿sí? En esos 4 lugares se van a llevar a cabo los 5 proyectos misioneros, así que está bueno que esto lo podamos tener en cuenta también porque de alguna manera la escuela sabática a nosotros como iglesia nos ayuda a fortalecer y a mantener la unidad, no solamente en cuestiones teológicas y de estudios, sino también en la parte misionera, ¿sí? Todos nosotros, como una gran familia a nivel mundial, que es la Iglesia Adventista, participamos y somos parte de la misión a través de nuestras ofrendas que ofrendamos allí en la escuela sabática. Esas ofrendas son distribuidas y llegan hasta estos lugares donde ni siquiera nosotros podemos llegar a ir de manera presencial, ¿no? Así que bueno, es una gran bendición poder colaborar en esos lugares para que la iglesia pueda crecer en todos sus ámbitos, ¿sí?
Bueno, vamos entonces a comenzar con la lección, con la primer lección para el 4 de enero del 2025 y el título es Dios ama de pura gracia. Dios ama de pura gracia. Yo cuando leía la escuela sabática de esta semana me hizo reflexionar muchísimo en cómo, en el carácter de Dios, en el amor ilimitado que Dios nos tiene a cada uno de nosotros y también de cómo nosotros reaccionamos frente a ese amor de Dios. Y bueno, vamos a ver varios versículos, varias referencias bíblicas que nos van a ayudar a entender un poquito más este tema que es tan profundo, ¿no? Tratar de entender a Dios, el carácter de Dios, el amor de Dios, esto ya lo decía un famoso predicador, es como intentar meter en un vaso de agua todo el agua del mar, ¿no? Es como que entender el amor de Dios es una cuestión casi imposible, ¿no? Con nuestra mente limitada y chiquitita que tenemos hoy en día. Pero bueno, vamos a hacer el intento, el esfuerzo y sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios, que es la revelación que nosotros hoy tenemos para entender este tema un poquito más, ¿sí? Y hay un versículo que aparece allí en el libro de Oseas que lo vamos a estudiar en unos minutos, pero me parece muy acertado que aparezca allí como el versículo para memorizar, donde dice así: yo sanaré su rebelión, esto es palabra de Dios, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Los amaré de pura gracia. Esa idea es la que nos va a estar acompañando durante toda esta lección, esta primer lección, ¿sí? El amor de Dios es algo que nosotros no podemos hacer nada para ganarnos el amor de Dios y ni el favor de Dios, o sea, es algo que lo recibimos de pura gracia, ¿sí? Dice, los amaré de pura gracia porque mi furor se apartó de ellos, ¿no? Esto aparece en el libro de Oseas, que como dije ya en unos minutos lo vamos a leer allí, ¿sí? Bueno, hay una pregunta en donde Jesús le hace a Pedro, esto casualmente lo estudiamos la semana pasada en el cierre de la última lección. De paso, nosotros durante estos 2 últimos trimestres pasados estudiamos el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan. Yo no creo en las casualidades, yo creo que Dios de alguna forma dirige todo y creo que teniendo fresco estos conceptos, estas ideas que repasamos en estos evangelios, tanto el de Marcos como el de Juan, nos va a ayudar a entender un poquito mejor este tema, especialmente este tema del amor de Dios, ¿sí? Porque vamos a hacer referencia a varios pasajes que aparecieron allí en estas lecciones anteriores. Una de ellas es el momento en donde Jesús le hace una pregunta repetida 3 veces a Pedro, en donde la pregunta es, ¿me amas? Esto aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. Recuerden ustedes que Jesús le hace estas preguntas de manera pública a Pedro y Pedro constantemente a la respuesta, ¿no?, a esta pregunta, Pedro dice, sí, Señor, te amo, sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿no? Y creo que esa misma pregunta que Jesús le hace a Pedro, ¿me amas?, es una pregunta que también nos llega a nosotros hoy y nosotros debemos darle una respuesta a esa pregunta, ¿sí? Si Jesús viene y te pregunta, Martín, ¿me amás?, ¿cuál sería tu respuesta? Bueno, de eso vamos a tratar en estos próximos minutos también. Creo que nuestra vida cristiana y nuestra vida de relación con Dios va a depender de cuál sería esa respuesta que haríamos si Jesús nos preguntaría a nosotros hoy, ¿no?, esta pregunta. Vamos a ir al Evangelio, vamos a ir, mejor dicho, al libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 15 al 22, ¿sí? No lo vamos a leer todo, yo simplemente quiero destacar algunos versículos de allí. Éxodo capítulo 33.
Y yo quiero enfatizar el versículo 19. ¿Sí? Yo sé que lo leíste todo en estos días, en esta semana, así que, como siempre digo, esto se trata de un repaso, un simple repaso de lo que estudiamos en la semana. Ya el estudio profundo lo hiciste vos en tus momentos de estudio, así que eso está buenísimo que lo puedas hacer, ¿sí? El Señor le dice a Moisés: voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti, y delante de ti voy a proclamar mi nombre. Y presten atención en esto que dice Dios, que el Señor, que es el Señor, ¿no? Porque soy misericordioso con quien quiero ser, misericordioso, y soy clemente con quien quiero ser clemente. Es tremendo lo que Dios le dice a Moisés, ¿no? Soy misericordioso con quien quiero ser misericordioso y soy clemente con quien quiero ser clemente. A ver, en este versículo uno puede ver justamente que Dios nos ama a cada uno de nosotros por el simple hecho de que Él decide amarnos. No hay algo que nosotros podamos hacer para ganarnos el amor de Dios, el favor de Dios o incluso ganarnos la misericordia de Dios. Dios es misericordioso porque Él decide serlo con nosotros, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos que el amor de Dios es algo que se genere en Él por decisión voluntaria, yo creo que ahí nosotros vamos a empezar a entender un poquito más qué clase de relación Dios quiere tener con nosotros, ¿sí? Nosotros estamos muy acostumbrados a amar si es que la otra persona me ama. Yo doy amor si tengo alguna garantía de que voy a recibir ese amor. O sea, en otras palabras, nosotros los seres humanos damos si recibimos. Ahora, el amor de Dios hacia nosotros es totalmente, sale de la lógica humana, ¿sí? Nosotros tenemos expectativas en cuanto al amor de la otra persona y en base a esas expectativas nosotros estamos dispuestos a darle amor, siempre y cuando ese amor sea correspondido. Ahora, Dios no nos da su amor para que nosotros se lo devolvamos. Él no lo necesita. Esta idea la vamos a ver ahora en unos minutitos más, ¿no? O sea, Él nos ama por el simple hecho de que quiere amarnos. Él no nos ama dependiendo de nuestra respuesta. Él nos ama porque Dios es un Dios de amor. Dios es amor, dice la palabra de Dios. Ahora, humanamente hablando, es triste cuando nuestro amor no es correspondido, cuando nosotros no recibimos la misma respuesta del otro lado, cuando amamos a alguien y vemos que esa persona no nos ama. Es algo obviamente triste, doloroso, que nos cuesta aceptarlo. Como decíamos hace un momento, nosotros amamos cuando sabemos que vamos a recibir amor del otro lado. En la mayoría de los casos estoy sabiendo que hay excepciones, ¿sí? Pero yo estoy hablando de manera general. Hay un caso en la Biblia, una historia especialmente, a mí me sorprende muchísimo esto de la Biblia, que Dios busca la manera para que nosotros podamos entender mejor a Dios, para que lo podamos comprender o entender lo que Él quiere lograr en nosotros. Y Dios utiliza todos los recursos posibles para que esto pueda ser realidad, ¿no? Entonces, aquellas cuestiones que son profundas, insondables para los seres humanos, Dios se encarga de que de alguna manera las podamos entender, ¿no? Ese mismo recurso lo utilizaba Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Él utilizaba las parábolas, utilizaba lo que era conocido para las personas para enseñarles algo desconocido. Bueno, hay una historia que tiene que ver con el día a día y a través de esa historia nosotros vamos a comprender un poquito más el amor de Dios. Esta historia está registrada en el libro de Oseas. Es un libro no muy extenso, más bien pequeño, corto, ¿no?
pero está muy interesante lo que aparece allí, ¿no? En el libro de Oseas nosotros encontramos a un profeta, el profeta Oseas, donde Dios le da indicaciones directas de que él tiene que buscar y casarse con una mujer ramera, prostituta, de nombre Gomer, ¿sí? De paso, esta historia siempre fue objeto de dudas, ¿no? Porque muchos cuestionaban o cuestionan si el libro se trata de una visión del profeta Oseas, si esto es algo simbólico, ¿sí? Pero bueno, nosotros entendemos que lo que le sucedió a Oseas no es una visión, no es un sueño que él tuvo, sino que esto lo que sucedió lo experimentó él con su propia vida, o sea que fue algo literal, esta orden de Dios y la acción que llevó Oseas a la obediencia de esa orden, ¿no? Por ejemplo, en Oseas capítulo 1, versículo 2, Dios le dice, ve, cásate con una mujer fornicaria y engendra hijos de fornicación, porque el país se está prostituyendo apartándose del Señor. O sea, ya en ese primer versículo, en el versículo 2, Dios ya hace el paralelismo con la experiencia de Oseas y con la realidad del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, todo el libro se trata de eso, es mostrar lo que le está sucediendo a Oseas y eso ligarlo a la experiencia que el pueblo de Dios está teniendo justamente con Dios, ¿no? Esa infidelidad, ese abandono por el amor de Dios, tiene que ver con lo que se ve reflejado en la historia de Oseas y Gomer. Vamos al libro de Oseas, ¿sí? Vamos a buscar acá en la Biblia y quiero leer unos versículos que son muy interesantes. Ahí estamos. Oseas capítulo 14, que es justamente el versículo que leímos, que está en lo que es el versículo para memorizar el día sábado. Allí dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi furor se apartó de ellos. Otra vez decimos lo que mencionamos al principio, Dios nos ama de pura gracia. Si dependiera el amor de Dios de nuestras acciones, tenelo por seguro que nosotros no seríamos amados por Dios. Si dependiera de cómo nosotros reaccionamos o de cómo es nuestra relación con Dios, ¿sí? Si Dios esperara que nosotros nos portáramos bien para recién amarnos, Dios no nos amaría nunca. Y gracias a Dios que no es así. Gracias a Dios que no depende el amor de Dios por nuestra actitud, por nuestros actos, por nuestro modo de vivir, ¿sí? Dios nos ama de pura gracia. Hagas lo que hagas, Dios te va a amar igual. Lo aceptes a Él o no lo aceptes, Dios te va a amar igual. No hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar. Ahora, si vos a ese amor de Dios reaccionás con obediencia, con amor, no le estás haciendo un favor a Dios. El favor te lo estás haciendo a vos mismo. Muchas veces nosotros creemos que al ser obedientes a Dios, al ser fiel a Dios, le estamos haciendo un favor a Dios, pero no, muy lejos de la realidad es eso. O sea, si vos vivís una vida de acuerdo a lo que Dios quiere para tu vida, el primer beneficiario sos vos y obviamente las personas que te rodean. Pero no es que porque vos te portes bien o seas fiel a Dios, vas a aumentar el amor de Dios hacia tu persona. Dios te va a amar igual, ¿sí? El amor de Dios, como dice acá, los amaré de pura gracia. Volviendo a la historia de Oseas, la historia de Oseas cuenta que Oseas, busca a esta mujer, a Gomer, se casa con ella, tienen hijos. Oseas, la mujer lo abandona nuevamente, vuelve a su vida anterior, está con diferentes hombres y nuevamente aparece la orden de Dios donde le dice, ve, busca a esa mujer, cómprala. Entonces ahí aparece la obediencia de Oseas yendo a buscar a Gomer.
y a pesar de lo que ella había hecho, él la vuelve a tomar como esposa, la compra, la rescata y la vuelve a tomar como esposa. Y es impresionante, yo te aconsejo que puedas leer completo este libro de Oseas. Yo creo que es una de esas pocas historias donde se ve tan humano, de alguna forma, por así decirlo, el amor de Dios hacia nosotros, para que lo podamos entender mejor, ¿no? Por eso es impresionante que a pesar de que el amor, de que el amor de Dios no es correspondido, Dios nos sigue amando igual. Dios va a seguir actuando en favor nuestro, no va a bajar los brazos. El libro de Hechos, el capítulo 17, versículo 25, allí se menciona que Dios no necesita de nada, ¿sí? Dios es el ser supremo que tiene todo, lo tiene todo, y no hay nada que el ser humano pueda ofrecerle a Dios para que Dios pueda ser beneficiado, ¿sí? Dios no necesita de nosotros, pero aún así Dios nos da su amor y Él espera que ese amor pueda ser correspondido, que haya una respuesta también de nosotros al amor de Dios. Ahora, es interesante porque, a ver, Dios no nos creó a nosotros los seres humanos para que le ofrezcamos amor en sí. Dios ya tenía amor antes de nuestra creación, o sea, ya ese sentimiento, eso que es el amor, ya existía desde antes que nosotros fuéramos creados. El Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 24, dice lo siguiente: Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, la cual me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios ya antes de la fundación del mundo ya sabía lo que era el amor, ya tenía el amor. Entonces, no es que Él crea al ser humano para llenar un vacío de amor, no, o sea, Él lo hace, como decíamos recién, de pura gracia, por decisión propia, no por una necesidad de Él, ¿sí? Él decidió crear el mundo y entrar en una relación de amor con sus criaturas, ¿sí? Hay un pensamiento muy popular que tiene que ver con la idea de que Dios crea al ser humano y todo lo existente, pero que Dios deja al ser humano como al azar, a la suerte, ¿no? Así, sin vincularse con el ser humano. Esa idea se llama el deísmo. Y hoy en día, en forma directa o indirecta, esta idea es muy popular, ¿no? La gente piensa, o sea, la gente no niega la existencia de Dios, pero no acepta que Dios es un ser que se involucra, que quiere involucrarse en la vida de nosotros. Nosotros creemos en un Dios que nos amó, un Dios que nos creó y un Dios que quiere ser parte de nuestra vida. No es un Dios que te deja, que te crea y que te deja allí solo para que vos te las arregles por sí mismo, sino que Dios te crea y quiere ser parte de tu vida. Él quiere involucrarse. Ahora, eso es el deseo de Dios. No significa que va a ser así. Hay algo ahí que debemos entender nosotros en ese punto que tiene que ver con la decisión nuestra. Nosotros somos los que finalmente decidimos si ese amor es correspondido o no. Puede sonar muy chocante, pero es la realidad. Todo ese amor que Dios nos da de pura gracia, el único obstáculo con el que se encuentra es la voluntad humana. Dios nos hizo seres libres, Dios nos dio la capacidad de razonar, de elegir y de tomar nuestras decisiones. Muchas veces ese razonamiento o esa libertad que nosotros tenemos, que es un don de Dios, no lo utilizamos correctamente y eso es evidente en nuestro día a día cuando tomamos malas decisiones, cuando rechazamos el amor de Dios, cuando rechazamos la dirección de Dios en nuestra vida o la voluntad de Dios. Entonces, el único obstáculo que encuentre el amor de Dios es nuestra propia voluntad. Si nosotros estamos dispuestos a aceptar o rechazar el amor de Dios. Hay una historia en el Nuevo Testamento que ejemplifica bien esto que estamos diciendo. Esto aparece en el libro de Mateo, capítulo 22,
a partir del versículo 1, encontramos la parábola de la boda. Y la historia dice que había un hombre, ¿sí?, que preparó un banquete, una boda para su hijo, y esta persona, preparando todo lo que implica hacer una boda y todos los alimentos necesarios, dice que esta persona manda a sus siervos a buscar, a invitar a las personas, ¿no? Y empieza a recibir distintas respuestas, ¿no? Allí versículo 2 y 3 dice, y envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero ellos no quisieron venir, ¿sí? Y esto nos muestra una realidad de Dios. Dios quiere que todos participemos en esa boda, que todos participemos en esa cena, en ese momento de reencuentro con Él. Es más, Él quiere y nos manda a llamar. De alguna manera Dios nos busca, nos manda a llamar, de alguna manera Él se encarga de que recibamos nosotros esa invitación. Ahora, volviendo a lo que decíamos anteriormente, somos nosotros los que finalmente decidimos cómo actuar frente a esa invitación. ¿Dios tiene el poder y la autoridad como para, obligarnos a aceptar esa invitación? Seguramente que sí. O sea, si Él quisiera, podría nosotros someternos y que obedezcamos y que no rechacemos nada, pero Él no lo hace. Él desea que nuestra decisión sea voluntaria, que nosotros decidamos libremente, y nosotros somos los que finalmente tomamos la decisión final, ¿no? Acá en la lección del día miércoles, en la última parte, marqué ahí unos puntos que me parecieron interesantes, ¿no? Primero es, la libertad es esencial para el amor, ¿sí? Para Dios esto está muy claro, la libertad es esencial para el amor. No hay amor si no hay libertad, ¿sí? Dios nunca impondrá su amor a nadie, ¿sí? Dios nunca nos va a imponer su amor a ninguno de nosotros. Ahora, nosotros podemos rechazar tener una relación personal con Dios, ¿sí? Nosotros tenemos la libertad de elegir, de tomar la decisión, de aceptar o rechazar el amor de Dios, ¿sí? Entonces, pidámosle mucha ayuda a Dios para que podamos nosotros ser inteligentes a esta propuesta que Dios nos hace, de amarnos y de que podamos aceptar su amor, de que podamos permitir que Dios pueda conducir nuestra vida, guiarnos. Yo creo que el enemigo se ha encargado muy bien de distorsionar nuestro raciocinio, porque con tantas evidencias que tenemos del amor de Dios, y acá solamente nos estamos volcando a estas cuestiones teóricas, ¿no? A estas evidencias, pero yo creo que en la vida personal de uno, cuando nosotros reflexionamos en nuestra vida, Dios se ha encargado también de dejarnos bien en claro que Dios nos ama en todo momento, a pesar de nuestras equivocaciones, de nuestras malas decisiones. O sea que hay doblemente evidencias, ¿no? Tanto en la palabra escrita como en nuestra vida también seguramente hemos pasado experiencias en donde hemos visto y hemos sentido el amor de Dios. Quiero terminar con este último versículo que aparece en Gálatas. Vamos a buscar acá. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y dice lo siguiente. Veamos lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? Dice, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y presten atención en esto. Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ojalá que nosotros podamos llegar y decir estas mismas palabras, ¿no? Esta misma declaración. Con Cristo estoy
juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. A ver, ¿qué es lo que logra eso? ¿Qué fue lo que logró ese cambio, esa convicción en la vida de Pablo? Bueno, justamente esto que él menciona lo último, ¿no? El amor de Dios, que es lo que hizo por él. Dice, me amó. ¿Sí? Pablo tenía muy claro que a pesar de lo que él había sido, Dios nunca dejó de amarlo. ¿Sí? Y yo creo que Pablo habrá tenido muchas razones para sentirse rechazado por Dios, ¿no? Si nosotros recordamos ahí la descripción que se hace de Saulo de Tarso en el libro de Hechos, vemos que él habrá tenido una mochila muy pesada que cargar durante sus años. Obviamente que él entendió el perdón de Dios y lo pudo interiorizar, pero aún así, él teniendo ese pasado, ¿no? Tenía la convicción que Dios lo amó. Y creo que es algo que vos y yo debemos entender cada día más. Dios nos ama. Dios te ama y está dispuesto a cuidarte, a estar a tu lado en todo momento, a sostenerte, a proveerte, ¿no? O sea, es impresionante el amor de Dios. Me amó, dice, y después dice, se entregó a sí mismo. O sea, a Dios nadie le dijo lo que tenía que hacer. O sea, él por sí mismo tomó la decisión de entregar su vida. Él lo hace de manera voluntaria. Es cierto que la deidad se puso de acuerdo y ellos dijeron, bueno, vamos a llevar el plan de salvación de esta manera. Y el Padre tiene una función, el Hijo tiene otra función, el Espíritu Santo tiene otra función en lo que es el plan de salvación. Pero de manera voluntaria, Cristo decidió entregar su vida, ¿sí? ¿Y por quién lo hace eso? Lo hizo por mí. Pablo dice, por mí, ¿sí? Hasta que nosotros no veamos el sacrificio de Cristo como algo personal, como algo que fue hecho por mí, por mi persona, yo creo que hasta ese momento el poder del Evangelio no va a ser pleno en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Hay una cita que aparece en el Deseo de toda la gente donde dice así: el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Esto hace referencia al libro de Romanos capítulo 16, versículo 25. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas había sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre por causa del poder seductor del apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para enfrentar la terrible emergencia. Tan grande fue ese amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros entendemos la grandeza del amor de Dios, la profundidad, la altura, la anchura, todo lo que se menciona, es imposible que eso no haga efecto en nuestra vida, que no tenga un impacto. Por eso me parece muy bueno que podamos dedicar estos próximos 3 meses a interiorizarnos en estos temas que tienen que ver con el carácter de Dios. Es un tema que vamos a estudiarlo por la eternidad, el carácter de Dios. Así que bueno, te animo a que podamos cada día estudiar la palabra de Dios, estudiar la escuela sabática, ser guiados por lo que la escuela sabática nos va proponiendo también. Y bueno, y que podamos con ayuda de Dios ir experimentando en nuestra vida el amor de Dios y lo vayamos aceptando, ¿no? Que nuestra respuesta al amor de Dios pueda ser de gratitud y que pueda estar de alguna manera a la altura de lo que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos acompañe y que pueda bendecirnos a cada uno de nosotros. Querido Señor que estás en los cielos, queremos darte muchas gracias por este momento, gracias porque tú nos das el tiempo para que podamos compartir este resumen. Gracias porque en estos días hemos estudiado este tema tan importante que tiene que ver con tu amor, con lo que tú nos quieres ofrecer a cada uno de nosotros, Señor.
que tu Espíritu Santo actúe en nuestra vida para que podamos aceptar, entender el amor, Señor, que tú nos tienes. Bendícenos a cada uno de nosotros, a las personas que están conectadas viendo este resumen. Bendice a sus familias también. Y gracias porque podemos contar contigo en todo momento, Señor. Es por eso que oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Así que te mando un abrazo grande, suscríbete al canal, compartirlo, dejar tu comentario, bueno, ya todo lo que vos sabes, ¿sí? Nos vemos. Chau, chau.